Estamos aquí en 1980 y es un gusto presentarles a Hugo Rivas, docente universitario, especialista en temas de geopolítica, en ciencias sociales. Viene trabajando estos temas hace muchísimos años y la idea es analizar la geopolítica de Trump, ¿no? La emergencia de Donald Trump nuevamente como presidente en Estados Unidos y qué implica todo esto hacia adentro de Estados Unidos y hacia el resto del mundo, particularmente hacia nuestra Sudamérica y nuestra Argentina como región inferior, como provincia, entre comillas, de esta gran nación todavía inconclusa que es Sudamérica, los Estados Unidos de América del Sur que alguna vez soñaron Ugarte, San Martín, Bolívar y tantos. Y esta cuestión, esta idea de analizar la geopolítica es central, porque la geopolítica es la verdadera política. No se puede entender lo que sucede puertas adentro de un país o de una región si no entendemos el ida y vuelta entre los distintos actores internacionales, institucionales, privados o estatales, ¿no? Cuando hablamos de institucionales, puede ser la ONU, pueden ser los organismos de crédito u otras instituciones. Y la emergencia de Trump en este contexto de Argentina es un tema muy importante, ¿no? Así que, dicho esto, vamos, antes de ingresar a este análisis, a escuchar al propio Donald Trump hace un tiempo, virtiendo algunos conceptos interesantes para desmenuzar luego. Our original Constitution did not even have an income tax. Instead, it had tariffs emphasizing taxation of foreign, not domestic, production. Yet today, 240 years after the Revolution, we've turned things completely upside down. We tax and regulate and restrict our companies to death, and then we allow foreign countries that cheap to export their goods to us tax-free. How stupid is this? This wave of globalization has wiped out totally our middle class. It is the consequence of a leadership class that worships globalism over Americanism. This is a direct affront to our founding fathers, who America wanted to be strong. They wanted this country to be strong, and they wanted it to be independent, and they wanted it to be free. Our founding fathers understood trade much better than our current politicians, believe me. George Washington said that the promotion of domestic manufacturing will be among the first consequences to flow from an energetic government. Alexander Hamilton spoke frequently of the expediency of encouraging manufacturing in the United States. And listen to this. The first Republican president, Abraham Lincoln, warned that, quote, the abandonment of the protective policy by the American government will produce want and ruin among our people. He understood it much better than our current politicians. That's why he was Abraham Lincoln, I guess. Globalization has made the financial elite who donate to politicians very, very wealthy. I used to be one of them. Hate to say it, but I used to be one. But it's left millions of our workers with nothing but poverty and heartache. When subsidized foreign steel is dumped into our markets, threatening our factories, the politicians have proven, folks, they do nothing. For years they watched on the sidelines as our jobs vanished and our communities were plunged into depression-level unemployment. Many of these areas have still never recovered,
and never will unless I become president. Bueno, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Lo escuchábamos recién a Trump y me parece que lo primero, y lo hablábamos un poco fuera de micrófonos, es establecer un breve marco teórico de por qué analizamos la dialéctica entre el norte y el sur y cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Desde nuestra posición argentina particularmente. Sí. Bueno, primero veríamos el marco teórico en el que se apoya Trump, que parece novedoso y no lo es tanto. En realidad tiene que ver con el mismo origen del desarrollo económico norteamericano, partiendo de las ideas de Alexander Hamilton, que es aquel que introduce el proteccionismo económico en Estados Unidos y es lo que permite que Estados Unidos llegue a ser una potencia mundial, a su vez tomando ideas que le llegaban de Gran Bretaña, que fue proteccionista antes de ser librecambista. Entonces, en ese contexto histórico, Hamilton se opone a las ideas liberales que venían desde las Islas Británicas. Inmediatamente después, sus seguidores, como John Quincy Adams, como Henry Clay, son muy críticos también de la División Internacional del Trabajo de David Ricardo. Esto después tiene una continuidad con las políticas de Abraham Lincoln, que tiene como principal asesor a Henry Carey. Entonces, hay que marcar un poco ese contexto, ¿no? Inglaterra ya estaba desarrollada, ya era una potencia industrial y por eso abogaba por el libre cambio, el libre comercio. Estados Unidos quería independizarse de Inglaterra. Hay una guerra, por supuesto, con Inglaterra, hay una lucha y también en lo económico marca, este es nuestro momento no es el de Inglaterra. Nosotros vamos por la industrialización, por el proteccionismo. Exacto. Hamilton dice, es imposible que Estados Unidos sea independiente si no es independiente económicamente. Y ahí establece 3 puntos básicos de su política, que son, primero, el proteccionismo de la industria, que ya existía en los estados del norte, que a la vez es promovida con una política bancaria, que ese sería el segundo punto, y el tercero, la infraestructura. Una infraestructura al servicio de la competitividad y de la integración territorial de Estados Unidos. Después de eso, a esos puntos se les agregan otros 2 más, ya con Carey, ya es cerca en la segunda mitad del siglo XIX, que es el apoyo a la educación y a la ciencia, y un tercer punto que tiene que ver con la armonía de clases. Él tiene un libro que se llama La armonía de intereses, que plantea que no tiene que haber una oposición entre los empresarios y los trabajadores, que tiene que haber un mercado interno rico, que tiene que haber buenos sueldos para que exista una armonía de clases. Una suerte de pacto social necesario para la industrialización de un país. O sea, porque si tenés posturas extremas, evidentemente es muy difícil construir en una línea nacional. Por supuesto. Y bueno, eso determina que, por ejemplo, ya en el siglo XX se hablara de que los intereses de la General Motors eran los intereses del pueblo norteamericano. Es decir, cuando se hablaba de las puertas giratorias, decían cómo puede venir un ejecutivo de una multinacional a ocupar altos cargos. Y no, en realidad había una armonía. Por supuesto, ya en el siglo XX claramente con una política imperialista. Claro, ese es un punto central. O sea, todo lo que estamos charlando y lo escuchábamos a Trump recién, tiene que ver con una postura dentro de un esquema capitalista imperialista, digamos, porque no es lo mismo el desarrollo interno de Estados Unidos que la mirada que tiene Estados Unidos hacia el resto del planeta, ¿no? Porque no está abogando por la misma política para el sur. Por supuesto. Ya hace 200 años atrás aparece esta política de la doctrina Monroe de América para los americanos, que es para los norteamericanos. Si bien se trata de evitar la posibilidad de que España, de que Inglaterra tengan injerencia en el continente, a ellos lo que les interesaba justamente era expandirse hacia el sur, como lo empezaron a hacer hacia el oeste y hacia el sur en ese momento. Primero hacia el Caribe, Centroamérica, y hoy vuelven con ese plan noventista de una zona libre de comercio continental, para asegurarse un gran mercado en este gran conflicto internacional que existe entre China y Estados Unidos,
Estados Unidos necesita asegurarse primero todas las materias primas y al mercado latinoamericano. Claro, y obturar de esa manera, impedir el acceso de China a esas materias primas. Exacto. No, esa es la disputa interimperial. Es la gran disputa interimperial, dentro de la cual nosotros con una política pendular podríamos encontrar márgenes de independencia. Claro. Ahora, una alineación total como la que pretendemos tener con Estados Unidos nos quita eso, pero a la vez con la contradicción de que las políticas norteamericanas son contradictorias con las políticas de Argentina. En general siempre lo han sido. Pero no son mercados complementarios. Exacto. Hugo, porque ellos somos tienen competidores. Claro, tienen un agro muy fuerte, una industria muy fuerte, entonces Argentina, Brasil, y por eso también evitan esa unidad, ¿no? Ese eje de poder en el sur, claro. Podría hacerle sombra, ¿no? Podría competir por sus mismos mercados. Claro, exacto. Se trata de subordinar, por ejemplo, en materia de granos, para China, para la seguridad alimentaria de China es fundamental la soja. Si Argentina y Brasil trabajaran juntos, cosa que no lo hicieron en las décadas pasadas, negociando juntos, se hubieran alcanzado muchas mejores oportunidades de negocios. Pero como el negocio lo manejaban las multinacionales y no los estados, claro, esa oportunidad se perdió. Habiendo políticas realmente nacionales en el subcontinente, eso es posible. Ahora, volviendo al dibujo de la geopolítica actual, asciende Trump, asciende una versión de un nacionalismo imperialista norteamericano que de alguna manera en este contexto donde China está avanzando a pasos agigantados, Estados Unidos plantea un repliegue estratégico, una suerte de repliegue estratégico hacia adentro, Hugo. Hacia adentro, pero adentro de ellos nos incluye. Es decir, primero se va a fortalecer, por supuesto, no primero y después. Mientras se fortalece internamente, también aspira a tener un control del continente completo. Mientras está Eurasia por un lado... Eso nunca varió, digamos. Nunca varió, pero a veces ha tenido políticas un poco más de acertancia. Es decir, ha estado enfocado más en Europa, en otros lugares, y hoy creo que Trump va a tener muy en cuenta a Sudamérica, lo cual no es bueno. No es bueno y además es contradictorio, como decía, con los intereses argentinos, lo cual lo pone a Milei en un aprieto. Estaba pensando, asociando la política de Milei con la política del proceso de reorganización nacional, de Videla y Martínez de Oz. Bueno, de hecho, el mentor del plan Martínez de Oz es Ricardo Arriazu, que hoy está totalmente vigente, es una palanca del gobierno, es uno de los sostenes del gobierno de Milei, ¿no? A nivel intelectual. Pero bueno, ¿qué problema tuvieron ellos? Que ellos, súper macartistas, eran los banderados del anticomunismo en el continente, y de repente se dieron cuenta de que el mercado de ellos era la Unión Soviética. Y eso generó una contradicción con Estados Unidos, que los llevó a cuestionar a Estados Unidos con gran hipocresía, decir, ustedes violan los derechos humanos después de que venían de todos estos militares de la Escuela de América. El gran enemigo de Carter en ese momento era la Unión Soviética. Era la Unión Soviética. Y toda la política de derechos humanos se dirigía centralmente a nivel internacional a desmoronar y a esmerilar a la Unión Soviética. Exacto. La guerra de Afganistán. Exacto. Y bueno, en Milei, que se pone como el gran anticomunista, que en campaña decía que él no iba a hacer negocios con China, hoy tiene que ir al swap con China y sigue dependiendo del mercado chino. Es decir, en importancia, el primero es Brasil, el segundo es China y bastante más abajo Estados Unidos. Está claro, Hugo, que si uno tiene que pensar el futuro de Argentina en términos de mercados, es el sur. África, Asia, los tigres asiáticos, obviamente China, Rusia puede ser, pero digamos, nosotros no vamos a ingresar a competir al mercado norteamericano porque no nos van a dejar. Y menos ahora, con la política proteccionista que se viene, siempre nos pusieron trabas. Sí. Están ya desde la década del 30 claramente, además de las barreras arancelarias, las pararancelarias, fitosanitarias y los subsidios a los productores norteamericanos. Contra eso es imposible que podamos competir. No, y además una Europa que se cierra, Hugo. Ese es otro elemento a tener en cuenta. Argentina, Sudamérica, les va a costar comerciar con Europa, ¿no? Una Europa que se viene abajo, que bueno, después lo vamos a charlar en este ida y vuelta de pensar la geopolítica de Trump.
Sí, bueno, Europa viene achicándose y se va a achicar más porque toda la política de la Unión Europea está subordinada al capital financiero internacional y a Estados Unidos. Claro. No tanto con Trump, pero sí claramente con Biden. Y eso ha llevado primero a que se metiera en una guerra que no era de ellos. Sí, sí. Y han generado una rusofobia tal de que ahora es muy difícil desandar ese camino para Rusia. Y la ruptura con Rusia nos deja sin energía barata. Sin gas. Nos deja particularmente Alemania, que es el motor de Europa, industrial. Claro. La transición energética tampoco les va a funcionar, porque los alemanes en un momento pensaron que podían disponer del litio ucraniano, y resulta que el litio está al lado que ya lo ha ocupado Rusia. Claro. Así que no tiene viabilidad histórica Alemania y por ende la Unión Europea. Si alguna mente brillante, maquiavélica de la geopolítica norteamericana está pensando la disgregación de Europa, esta guerra Ucrania y Europa contra Rusia es un elemento muy importante. Sí, por ahí también la querían unida pero subordinada. Claro. Pero esta política no se está sosteniendo, ya hay fracturas y van a haber más, los euroescépticos cada día son más. Sí, sí. Entre la llamada ultraderecha europea hay muchos que en realidad son pacifistas. Por ejemplo, Alternativa por Alemania, supuestamente la ultraderecha, pero es pacifista. Claro. Esas cosas de usar término izquierda y derecha se vuelve tan poco descriptivo y que confunde. Bueno, la cuestión es que Europa, además de estar en decadencia económica, teniendo un crecimiento mínimo o decreciendo, va a estar el problema demográfico, lo cual achica el número de habitantes, y también va a tener una política proteccionista. Sí. Así que nos quedamos sin mercados. Entonces, el mercado sigue siendo el sur y sigue siendo China. China con el problema de que, por supuesto, le interesan nuestras materias primas. Sí. China sería una suerte de Inglaterra, ¿no? Si podríamos... De Inglaterra del siglo XIX, que nos financiaba los ferrocarriles, nos financiaba los puertos. Todo lo que les sirve a ellos. Todo lo que les servía a la exportación argentina hacia Inglaterra, y en este caso China, de sus mercados. Sí. ¿No? Sí. Pero Hugo, para analizar un poco lo que dijo Trump hace unos días sobre Milei, ¿no? Se reunieron y Trump dice abiertamente al mundo que Milei es un modelo, que Milei está haciendo una gran presidencia. ¿Para los intereses de quién? Claro, para los de ellos, por supuesto. El triunfo de Trump le sirve a Milei a nivel relato, pero objetivamente para la economía argentina la complica muchísimo. Por supuesto, ahí Milei va a tener que decidirse si está con China o está con Estados Unidos. Pero cualquiera de las dos decisiones va a tener un precio que lo vamos a pagar nosotros. Claro. Y además eso implica no tener un proyecto propio, porque digamos, son dos potencias imperialistas que están compitiendo por el mundo en un contexto sumamente explosivo, ¿no? Porque estamos con el cambio climático dejando una huella muy profunda, pero además con muchas guerras, muchos conflictos, guerras nucleares potenciales. Muy cerca, como nunca. Como nunca, claro. Es más que en la crisis de los misiles de Cuba, estamos cerca hoy de eso. Si le empieza a entregar a Europa armas de largo alcance a Ucrania para que ataquen la industria militar que está en el Cáucaso y más allá, Rusia se va a ver obligada a una respuesta nuclear. Claro. Y ahí, bueno, empieza el intercambio nuclear y no queda nadie en pie. Ahora, Hugo, volviendo al tema de Trump, ha costado siempre en Argentina discernir la diferencia entre lo que es el capitalismo imperialista y nuestra posición de país oprimido, ¿no? Esto ha sido patente tanto en ciertos sectores de la izquierda como en la derecha, ¿no? Vos recién mencionabas la dictadura, una dictadura que se consideraba amiga de Estados Unidos. Bueno, se vio en la guerra de Malvinas. Qué amigos que eran. Claro. No, inclusive en toda la política de derechos humanos,
la decisión de que Argentina no se desarrollara nuclearmente, Sí, las sí. presiones norteamericanas sobre el proceso, que si algún aspecto positivo tenía, era por ejemplo en el tema nuclear, que había una continuidad con las políticas de Estados en ese respecto, ahí eso tampoco lo permitían, Claro. por la no proliferación del armamento nuclear, pero además por una cuestión de desarrollo industrial, la energía barata que implicaba las centrales nucleares. Sí, sí, sí. Así- Es importante esto que mencionabas, Hugo, volviendo a nuestra realidad y a lo que está planteando Milei. Milei está planteando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Claro. lo cual, por supuesto que es un golpe hacia la unidad sudamericana, hacia El Mercosur. el Mercosur, Sí. que lo podemos criticar, pero digamos es importante sostenerlo. Sí, en vez de reactivarlo y potenciarlo. Potenciarlo, y avanzar- darle una forma más industrialista, más Sí, sí, sí. productiva, ¿no? Pero digamos, la geopolítica norteamericana a partir de la doctrina de Monroe fue siempre evitar un polo de poder en Sudamérica, ¿no? A través de la unidad de Brasil y Argentina. Esto lo han tenido en cuenta grandes Pensadores, geopolíticos, sí, grandes think tanks. pensadores. Ujú. Sí, sí. Y digamos, esto es algo fundamental para reflexionar, ¿no? Sí. Si nosotros vamos hacia un tratado de libre comercio, nos debilitamos fuertemente y debilitamos a Sudamérica, ¿no? Eso en detrimento de nuestras clases populares, por supuesto. Sí, sí. Además, una cuestión ideológica de conflicto con Brasil que es totalmente inconducente, tiene que ver con Divide y relatos- reinarás. Termina siendo funcional a eso. Claro. Ese discurso que además está hecho para un núcleo duro, muy obtuso, de seguidores de Milei, que también ven el mundo en izquierda y derecha y con fantasmas sobre una izquierda que realmente es difícil. Primero, no sirve para entender y en todo el caso es irrelevante la izquierda tal cual la plantean. escriban ellos. Claro. Sí, sí. Así que, pero yo creo que finalmente va a haber una mala relación con Trump al final de todo, por más que en palabras puedan llegar a decir otra cosa. Argentina va a seguir alineada por una cuestión de necesidad con China. Lamentablemente no vamos a tener un acuerdo con China que nos permita desarrollarnos, porque a China no le interesa a Argentina como mercado. Somos muy poquitos. Yo eso lo he hablado con científicos chinos hace 20 años atrás. Decían, a nosotros nos interesa que ustedes hagan esto, que haya un polo de poder en Sudamérica. Y acá nos quedamos nada más que en la cuestión puramente comercial. Ellos no tienen problema en transferir tecnología, con tal de que nosotros tuviéramos cierto nivel, por supuesto que ellos mismos decían, tecnologías que ellos ya las tenían desarrolladas y que no eran punteras, pero que... No van a permitir que compitamos con China. No. Está claro. Ya conocen la historia, ellos les transfirieron tecnología para que sean una fábrica barata y hoy son potencia. Sí, potencia mundial. Pero de todas formas, era posible con otra clase de gobiernos otros acuerdos internacionales. Claro, y esto no implica ser chinófilo, digamos. Para nada. Aceptar una recolonización china como fue de Gran Bretaña. Implica... tener políticas soberanas propias y decir, bueno, sí. Acá podemos acordar y en esto sí y en esto no. Sí, sí, en un largo plazo pensar en nuestra soberanía y nuestros intereses uniendo cabos y utilizando ciertas herramientas como esta que mencionabas, Sí. Hugo, ¿no? Sí, pero bueno, falta una política nacional soberana, por supuesto, explícitamente en este gobierno y en otros que supuestamente la tenían, también faltaba. Claro, claro. Falta un proyecto de nación país, soberano, claro. con la decisión necesaria. Hugo, interesante hablando de Trump, analizar, diseccionar lo que es el gabinete, ¿no? Porque está Marco Rubio, que tiene características determinadas, y Elon Musk, ¿no? Emergiendo es una figura muy potente porque lo que dice el Papa Francisco, la oligarquía mundial del dinero, es un referente central. Por supuesto que están los bancos, las petroleras, las fábricas de armas, todos esos lobbies, pero digo, las tecnológicas hoy juegan un papel fundamental. Por supuesto. Pensemos que hay países como Austria, Dinamarca, que ya tienen embajadores en Silicon Valley, lo cual
parece algo surrealista. Sí, sí, rompe el statu quo. Sí, y el orden de las relaciones internacionales que Claro. surge en el siglo XVII. Claro. Hay actores más importantes que los estados nacionales, claramente. Es más, podríamos tener embajadores en BlackRock o en Vanguard, Claro, que tienen mucho más peso que muchos estados. O sea, se pone en tela de juicio el Estado como entidad de organización social. Sí, como sujeto Como principal sujeto de las relaciones internacionales. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí también hay una tensión en el mundo entre el soberanismo, que tiene que ver con la representación de los pueblos a través de la política, tan desprestigiado en la Argentina, con razón, pero ¿cómo se van a representar los pueblos si no es a través de la política? Claro. ¿Cómo seremos soberanos si no podemos colocar gobiernos que nos representen? En cambio, a un fondo de inversiones o una gran tecnológica de las comunicaciones se representan a sí mismos, cuanto mucho a sus accionistas y nada más. Claro, pero además los intereses los intereses que son disímiles, por supuesto, porque no es homogéneo, de esta oligarquía internacional, por supuesto que son contrarios a los de nuestras comunidades, porque BlackRock, por ejemplo, se quiere quedar con el Banco Nación. Sí, sí. O sea, el Banco Nación Van a que fue concebido con todo. Claro, el Banco Nación que fue concebido por Carlos Pellegrini como un instrumento de desarrollo. Como un instrumento de desarrollo industrial, ¿no? Por eso esto de no entender lo que es... Lo que planteaba Hamilton, un banco de En esa desarrollo, línea. de producción, sí, sí. Aunque vos no creas, Hugo, hay gente dentro de sectores de izquierda que piensa que Milei es lo mismo que Roca. No, claro, bueno. Nada más alejado de la realidad. Sin ignorancia, sí. No. Porque, a ver, uno quiere desarrollar el Estado, por supuesto lo hizo dentro de una inercia oligárquica, pero desarrollar un Estado con herramientas de soberanía, con un montón de proyecciones positivas viniendo de una guerra civil, o sea, un proceso progresivo históricamente, y Milei quiere destruir el Estado, ¿no? En línea con los intereses de Trump, de Elon Musk y de tantos actores. Roca, el creador del Estado moderno, que no es tan antípoda de Milei que quiere destruir el Estado, Claro. lo dice explícitamente. Pero volviendo ahora al gabinete norteamericano y puntualmente a Elon Musk, si bien él a través de X entró en estas TICs y estas empresas que están controlando la conciencia de los pueblos a través de las redes sociales, de Facebook, Instagram, Twitter. Sí. A pesar de eso, está más vinculado a la producción que otros. ¿Por qué? Por las fábricas de auto Tesla, por la tecnología aeroespacial. Eso es hacia adentro de Estados Unidos. Es hacia adentro, por supuesto, pero no es lo mismo un actor puramente financiero que el que tiene inversiones en la industria real. Claro. Pero que, por supuesto, ve en Argentina, mira, sí, ve litio. Claro, claro. Y ya vienen por ese litio, ya pusieron una pata grande y van a asegurar... Litio sin ningún tipo de valor agregado aquí. Para nada, para nada. Eso hay que aclararlo porque lo que se llevan básicamente a nivel minería son piedras. Sí, sí, sí. Que después sales. sí, sí, sí. El modelo extractivista que en realidad viene desde los 90 y del cual nunca pudimos salir. Claro. Y bueno, ahora con este gobierno ya no se lo disimula. Se dice, esto es lo que para esto estamos nosotros. Argentina era desarrollado cuando exportaba materias primas sin valor agregado. Ahora, la figura de Elon Musk, también más allá del plano interno, por supuesto que ellos van a defender su proteccionismo para que estas tecnológicas sigan su carrera ascendente en materia industrial y derramen trabajo hacia adentro, porque gran parte del electorado de Trump es un electorado que vuelve a pensar en el sueño americano, ¿no? La familia de clase media, el trabajo, la casa, bueno, eso es lo que quiere reconstruir Trump de alguna manera para enfrentarse a China y luego sí, tal vez en otra situación enfrentarlo de otro modo, pero digamos, Elon Musk hacia afuera también es el análisis que tenemos que hacer es ministro de Eficiencia Gubernamental, no, esa cartera, digamos, también es una herramienta cultural muy fuerte hacia afuera, porque lo que está imponiéndose es un empresario de las tecnológicas asumiendo ese rol y
simbólicamente es muy fuerte hacia Argentina, hacia el resto de Sudamérica, el resto del mundo. No sé cómo lo ves, Hugo. Sí, sin duda. Además, no llegué a decirlo, tiene no tiene aspectos productivos, pero es básicamente una empresa de control social y de la nueva estructura financiera y digital del mundo, que es Starlink. Que ese es el gran poder que tiene Elon Musk desde el punto de vista empresarial. Claro. Y eso nos va a llevar a una sociedad absolutamente digitalizada que va a correr sobre plataformas que nosotros no controlamos. Claro, se rompe la soberanía. Absolutamente. Porque pero hasta la soberanía personal. Totalmente. Porque vamos a ver la realidad, ¿no? Claro, a partir de lo que ellos nos cuentan. Sí. Y uno interpreta el mundo en función de lo que ellos deciden que nosotros podamos ver. Ahora te venden lo de la inteligencia artificial, pero ¿quién la controla? Dicen, mira, la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta, pero ¿en manos de quién está y quién digita todo eso? Por supuesto. La competencia para ver quién controla la inteligencia artificial es quién la controla, si China o los países anglosajones. Y ahí, frente a eso, nosotros no tenemos políticas propias. No tenemos ni siquiera discusión de esto. No. No es que no hay políticas propias. Obviamente que no tenemos un proyecto de nación. Desde el último proyecto de país, si se lo puede llamar proyecto de país, porque es en un sentido regresivo, es el de la dictadura. Inercialmente eso sigue vigente, con distintas etapas, el alfonsinismo, el menemismo, sí. Todos los gobiernos. Por supuesto que no son iguales, ¿no?, los procesos, las etapas históricas, pero la realidad es que ninguno de estos gobiernos democráticos del 83 en adelante rompió la inercia anti-industrial y financiera impuesta por la dictadura, Hugo. Son remiendos. Sí, cuando hay un agotamiento social aparece una figura que modifica un poco, sin romper las estructuras de dependencia, claro, que hace una política relativamente más autónoma, lo suficiente como para conseguir un consenso social, y cuando eso, que es lo que acaba de pasar, se agota completamente, vuelve rabiosamente un proyecto absolutamente antinacional, y que la gente lo toma como que es algo correcto, porque si lo nacional fue Fernández, dicen, bueno, entonces no queremos esto, claro, queremos otra cosa, queremos cambiar. Si lo nacional fue la República de Weimar, queremos otra cosa, ¿no? La decadencia, ¿no? Porque realmente son elementos a tener en cuenta cuando uno habla de la política interna, ¿no? Hay símbolos muy desgastados, hay procesos muy desgastados, hay figuras muy desgastadas, hay prácticas realmente condenables. Exacto, sí. Y la gente, el pueblo, vamos a hablar en términos de pueblo, eso es visible, ¿no? Esto no quiere decir que uno justifique todo. No. Pero es una realidad. Sí, hubo estas reacciones de dignidad en la crítica al modelo pasado, porque existió clientelismo, existió corrupción, son todos datos de la realidad donde se apoya esto que es lo peor que nos podía pasar. Claro. Entonces, además, digamos, Milei nos habla de Menem como modelo, y si hay un modelo de corrupción en Argentina, por supuesto. Es la última dictadura, te diría, y el gobierno de Milei. De Menem y de Macri. De Menem y de Macri. Claro, ¿no? Con todo... o sea, no es el único parámetro a analizar la cuestión de la corrupción, porque nos podemos nublar, nos podemos confundir. Es un elemento a considerar, por supuesto que la ética tiene que estar en un primer plano. Sí. Pero, digamos, no todo se puede medir en función de corrupción o no. O de derecha a izquierda. Eso es sesgar el análisis. Sí. Lo que pasa es que se maneja la comunicación de tal manera que se hacen asociaciones que no corresponden. Claro. Si en algún lugar ves la corrupción, justamente es en la línea esta de Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. Claro. Hugo, volviendo al gabinete de Trump, la figura de Marco Rubio también es interesante analizarla, porque es un halcón, ¿no? Duro. Sí, va a tener muchos problemas sin duda Cuba, Venezuela, Nicaragua. Yo creo que acá no va a incidir tanto, porque justamente Milei está en la línea de Rubio. Es decir, en términos políticos no va a ser problemático en lo inmediato. El problema va a ser económico acá. Pero sí, yo creo que va a tener una política de disciplinamiento continental Marcos Rubio,
y creo que Doctrina Monroe, muy... con el Big Stick, claro. con el garrote de Roosevelt, Claro. viene este hispano Marcos Rubio. Claro, claro. Son... Es una paradoja, ¿no? Que un hispano claro. lleve adelante una política anti-iberoamericana, Sí, ¿no? sí, pero estos llamados gusanos Claro. venidos de Cuba son rabiosamente pro-norteamericanos. Sí, sí. Los conversos. Sí, con la pasión de los conversos. Exacto. Y ese fanatismo. Hugo, qué interesante, ¿no? Y lo interesante y también duro el escenario. ¿Cuánto por hacer en Sudamérica, en Argentina particularmente, con esta situación? Me parece que recién hablábamos de Milei, pero tenemos que hablar de la oposición a Milei, que está cada vez más fragmentada y que necesita tener primero un proyecto de Exacto. país. Si ¿no? no hay un proyecto no puede haber una oposición. No puede haber una política internacional. Ni política internacional ni política nacional tampoco. Exacto. ¿Qué se va a poner a Milei? ¿Lo mismo que ya fracasó? No. Hace falta algo mucho más contundente. No quedarse en el relato, sino realmente ir por una política soberana. Entonces... Y además todo un desafío conquistar o reconquistar a los sectores trabajadores, que son cada vez menos porque la informalidad avanza, se desindustrializa Argentina, a los sectores plebeyos y a los jóvenes, ¿no? Porque no se puede conquistar, no se puede seducir a la juventud menor de 30 años, de 40 años, sobre todo menor de 30 años, si no hay símbolos que tengan que ver con, que tengan cercanía. Que tengan... Primero está el problema cultural, ¿no? Cultural, sí. Sí. De valores y también de educación. Realmente uno encuentra que hay un enorme desconocimiento de la historia argentina y cómo se llegó acá. Se ve todo a partir de los últimos videos de TikTok y todo armado por agencias de publicidad. Claro, que elaboran cantidad de memes simples que le dan una visión de la realidad totalmente distorsionada. Entonces, con esos interesada, ¿no? Interesada, por de supuesto. Los dueños de esas tecnológicas. Claro. Entonces, si uno piensa en función de los datos muchas veces distorsionados, otras veces directamente falsos, que les ponen, dice, hace 100 años la Argentina era la primera potencia mundial, pero el peronismo, que viene mucho después, además, ¿viste? Además, hace 100 años, Irigoyen y Perón son etapas superiores del roquismo y la generación del 80. Por supuesto. Están totalmente ligadas. Sí, sí, en un discurso totalmente sin ningún tipo de fundamento histórico, absolutamente ignorantes, pero que se repiten como lugares comunes, como casi axiomas. Entonces dicen, pero sí, antes éramos, y culpa del peronismo, ¿viste? Vos decís, buen día, empecemos de nuevo, ¿viste? Bueno, pero ahí la responsabilidad, volvemos al sistema político y a la oposición, la responsabilidad de gestar, por supuesto, un proyecto de país y de gestar las herramientas comunicacionales y los símbolos, los nuevos símbolos, porque ¿quién puede construir lo nuevo con símbolos viejos? Viejos, claro. ¿A quién vas a seducir Sí, sí. de esa manera? Sí, al joven hay que ofrecerle un proyecto de futuro. Y tiene que ser claro, bien explicado, pero tiene que haber gente con esa voluntad de hacerlo. Sí, sí. Los que ya no lo quisieron hacer antes no son creíbles. Exacto. Además, vemos un sistema político donde hay más un contubernio, ¿no? Sí. Necesitaríamos en este momento alguien que corte el régimen. Sí. Una suerte de Irigoyen en un punto, ¿no? Sí, sí. Porque hay una retroalimentación clara dicho claramente, entre Cristina Kirchner y Milei. A Milei le recontrasirve ponerla en el centro de escena a Cristina, porque sabe que tiene un techo, tiene un núcleo duro, pero que es un techo también, que 25%, cuanto mucho, que le garantiza la continuidad de su política. Son dos extremos, ¿no? Ninguna de las dos partes nacionales. Claro, ninguna de las dos... suficientemente nacionales. Exacto, ninguno de los dos cree en los frentes, en la construcción de frentes políticos, ¿no? Son individuales, no son antipacto social, ¿no? Son disruptivos de alguna manera, con sus herramientas, y no son lo mismo, claramente no, pero son polos
de una forma de construir política o de hacer política que no tiene que ver con la unión, con la Exacto. unidad, con el pacto social, ¿no? Con los acuerdos programáticos. Las personalidades, ¿no? Son muy refractarias digamos, el ego extremo en las dos partes. Exacto. ¿No? Son realmente, están marcando la agenda y evitan, en el caso del cristianismo duro, me parece que también lo que hay que evaluar es que la continuidad de Cristina dentro de este escenario político, con todo lo burdo que es este manejo del Poder Judicial, con condenas que son muy burdas, Sí. pero que son funcionales también, ¿no? Que son funcionales a la continuidad de Milei, ¿no? Sí, En un punto. Esa polarización, esa grieta que ha destruido la unidad nacional y que justamente hay que reconstruir con lo que planteaba, por ejemplo, no es que no haya pensadores nacionales que lo desarrollaran perfectamente, pero ya que empezamos hablando de Hamilton y la escuela americana, lo que planteaba Henry Carey era eso, la armonía de intereses. Sí, lo dijiste al principio, y que creo que es algo a lo que hay que aspirar y que es totalmente posible. Sí, sí. Digamos, que Cristina siga en el centro de la escena, más allá de evaluar la figura de Cristina y sus gobiernos anteriores, que lo podríamos hacer en otro momento, no se trata de eso ahora, es pensando en el futuro, obtura la posibilidad de una renovación dentro de la oposición, llamémosle peronista, entre comillas, porque es un peronismo que no tiene nada que ver con el primer peronismo, no industrialista, y también por añadidura a eso impide que se genere un centro en otros actores políticos como el radicalismo, o sea, se vuelve un sistema político entre extremos. Sí, exacto. Sí. Se evita cualquier avenida. Hasta Macri que quedó opacado por Claro. Milei. El radicalismo quedó opacado, un radicalismo gorila de por sí ya, nada que ver con el digoyenismo, Sí. quedó opacado por Macri y Macri por Milei. Ahora, volviendo a la figura de Trump, y que está ligado a esto del sistema político argentino, desde las entrañas propias hay algunos actores de la oposición, como ligados al peronismo de estos últimos años, como Moreno o como Milani, ¿no? Que fue uno de los actores centrales de la política. Kirchnerista en derechos humanos / seguridad interna. Sí. Combinaba las dos cosas. Ponele, como dicen los chicos. Sí. Ellos están alabando la figura de Trump, ¿no? Qué nivel de confusión que hay incluso en la actual oposición. Sí. Porque si se está hablando bien de Trump, que es un gobierno, un capitalismo imperialista, rapaz hacia nuestros pueblos sudamericanos, hacia Argentina históricamente y además lo es hoy, ¿no? Es un problema enorme, Hugo, ¿no? Porque genera una confusión tremenda. Sí, en vez de decir, nosotros tenemos que hacer la política de Trump acá, nosotros estamos festejando pasivamente la política de Trump que se nos va a venir encima y que nos va a generar... Que nos va a quitar trabajo. Nos va a generar más problemas que soluciones, por supuesto, va a quitar trabajo porque vamos a perder mercados, que va a tener una política mucho más extractivista todavía, Claro. vía Musk y al litio, que por supuesto va a tener una presencia en el cono sur muy fuerte, que va a terminar asegurando los intereses británicos en la Antártida. El agua de la Antártida, el paso bioceánico. Todo eso se va a profundizar el control de la OTAN sobre esta Los región. minerales, ¿no? De la Antártida, ¿no? Tienen por recursos muy valiosos. Sí, todo eso está cada día más lejos de las posibilidades de un ejercicio soberano de parte nuestra. ¿Cuántas tareas nacionales que tenemos pendientes, Hugo, ¿no? Es un momento, recién lo charlábamos con amigos, fuera de cámaras, siempre hay lugar a la esperanza, ¿no? Más allá, es un contexto durísimo, una fragmentación
política enorme, un avance de los sectores más retrógrados y también un proceso de aculturización. Hace pocos días, el Día de la Tradición, hay gente que cuestiona a José Hernández, tratándolo de machirulo. Sí. Cosas Todas estas cosas barrocas. Cosas que han provocado que llegara Milei, en definitiva. Claro, exacto. Cosas, yo digo, parece un planteo de todo por 2 pesos. Por lo barroco, digo, pero digo, José Hernández es una figura emblemática, el gaucho, ¿no? Porque al cuestionarlo a Hernández, lo que estamos cuestionando es al gaucho, al criollo, a lo que decía... A una identidad promovido desde sectores globalistas. Exacto, que se apropiaron del discurso feminista, de un montón de discursos que tenían un fundamento, que tenía su razón de ser, pero que ha sido totalmente tergiversado y manipulado en función de... Pero además es una tragedia. Uno no niega a las minorías, Hugo, pero digamos, en la medida que estén dentro de un proyecto de liberación nacional. Claro. Pues si no son sectarismos. Exacto. Más fragmentación, claro, que es totalmente fundamental para la consolidación del poder imperialista, ¿no? Claro, donde que en realidad el que es homogeneizador es el globalismo. Te hablan de la diversidad, pero en realidad con la diversidad rompen las culturas nacionales y luego nos transformamos nada más que en consumidores, algunos. Y el resto son excedente poblacional que en el marco de las políticas neomalthusianas tienen que desaparecer. Claro. Y para eso, por supuesto, el control de la población es fundamental. El control demográfico, digo, ¿no? Decíamos, más allá de este escenario duro, ¿no? Pero que hay que poner sobre la mesa y hacer las autocríticas que cada sector tenga que hacer y que cada uno de nosotros tenga que hacer como ciudadanos de este país, como parte de nuestro pueblo. Pero, digamos, si uno ve la historia, no la foto, sino ve la película de los distintos... de las distintas naciones y de la propia Argentina, aún en momentos durísimos, quizás este es el más duro, pero digo, si uno piensa, por ejemplo, en lo que han pasado otros pueblos, Vietnam se ha levantado después de guerras imperiales, criminales. Japón, Alemania. Bueno, siempre hay lugar para la esperanza, o sea, pero, digamos, hay que ser conscientes que se vienen tiempos duros. Hay condiciones internacionales excelentes. Lo que pasa es que nosotros no tenemos una política para aprovechar eso. Los conflictos interimperialistas siempre fueron una oportunidad para los países dependientes. Ahora, si nosotros no tenemos una política que esté dispuesta a aprovechar eso, bueno, nos perdemos la oportunidad y somos víctimas de esa pelea. La pelea llega a nuestro territorio y somos víctimas de esa pelea. Debemos evitarlo. Para eso tenemos que tener una política soberana urgente. Hay que pensarlo de aquí a 3 años, aunque no se gane en 3 años, pero ya en 3 años que aparezca un proyecto político alternativo. Exacto. Bueno, y también la micropolítica creo que va a ser muy importante en eso, porque si uno piensa, si el sistema político está más que nada ligado a estos contubernios, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el pueblo de a pie, no? Bueno, quizás una de las posibilidades sea volver a mirarnos cara a cara, trabajar con el vecino en los proyectos más básicos, que tengan que ver con mejorar la calidad de vida en un barrio, gestar una biblioteca, centros culturales, deportivos. Sí, organizaciones libres del pueblo para construir desde abajo para arriba, porque arriba no encontramos representación. Hasta que, surja un nuevo liderazgo, ¿no? Coloquemos, en la superestructura sectores nacionales. Hugo, la verdad un gusto siempre charlar con vos. Hugo Rivas, profesor universitario, especialista en estos temas que tienen que ver con la geopolítica. Lo volvemos a reiterar, como decíamos al principio. No se puede pensar la política interna sin ida y vuelta entre lo nacional y lo internacional. Si se rompe esa dialéctica, esa ida y vuelta, vamos a errar, como lamentablemente estamos cerrando en estos momentos. Así que a romper esta inercia autodestructiva y a pensar en una Argentina que sea un verdadero proyecto de futuro para las nuevas generaciones.
Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.